Aquí. ¿Vale? Es lo que os decía, podemos hacer en paralelo para valorar un poco la diferencia. Esta otra versión que incluye, y aquí lo oriento de esta manera, es decir, dibujo una línea que más o menos permite definir la orientación de nuestra parte superior, oriento los gumball al objeto y muevo para arriba, ¿vale? Entonces podemos hacer una especie de corte de este tipo, ¿vale? Puedo eventualmente a ojómetro ahí intentar evaluar, ¿vale? Entonces es importante quitar el forzador de energía y mover un pelín esto, ¿vale? En función de cómo puede llegar a quedarse según el punto de vista. Es muy importante que aquí nos acercamos no demasiado a la parte inferior. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que poder integrar en el siguiente último paso un radio, ¿vale? Y aquí lo mismo, cuando definís esta parte, ¿vale? Tenéis que imaginar cómo van a encajar los radios, ¿vale? ¿Vale? Tenéis que contemplar que aquí va a haber un radio, ¿vale? Se lo pasa aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, lo que os decía, hay un radio aquí que plantear y hay un radio aquí. ¿Ok? Eso no sabemos aún muy bien cuántos radios, pero tenemos que estar seguros que esta distancia que definimos aquí vaya a poder incluir estos radios. Porque si pretendemos, chicos, si pretendemos poner un radio más grande que el espacio que tenemos aquí, nos va a fallar, sí o sí, ¿vale? Puede que nos haga los radios, puede que nos haga el filtreado, pero no nos va a cortar la superficie. Entonces es muy importante que ahí tengáis este espacio considerando más o menos un radio de 0,5 aquí, 0,5, entonces 1 más un poco de margen, 1,2, 1,3, como mínimo, ¿vale? Luego ajustaréis eventualmente el radio en función de esto. Muy bien, lo que tienes en la cabeza, Diego. Bajo. ¿Vale? Ok, entonces tener en cuenta esas cosas. Y siempre que avancéis y que posicionéis vuestras piezas, tenedlo siempre en mente, porque aún no está aplicado estos radios. Sabemos que es una de las cosas que vamos a poner únicamente al final. ¿Vale? Aquí. Vale. Ok, así que tenedlo en cuenta. Vamos a intentar en paralelo hacer las dos cosas, las dos opciones. Voy a empezar con esta que tiene un aspecto un poco más sencillo por la sencilla razón que este plano que vamos a definir aquí se va a orientar en función del entorno. Va a ser un poco más fácil hacer las cosas. Lo único que hemos hecho ayer, ¿os acordáis? Es coger esta línea, posicionarlas. En este caso, pues en el centro de nuestra, ¿vale? De nuestra pieza. Y hemos hecho una extrusión de esta pieza. Entonces, la podemos hacer de esta manera, ¿okay? Pero lo que nos interesa es poder extruir de ambos lados para utilizar este plano como elemento de corte. Gracias. ¿Vale? Entonces, aquí la opción para extruir esto, acordaros que hay una opción que es muy sencilla, que es esta, que tenemos aquí, extruir, ¿vale? Y aquí automáticamente me ofrece la opción vertical, yo cambio la dirección. Para cambiar la dirección no es jugar con los números, simplemente poner un punto de referencia, quitar el proyectar. Veis que aquí tengo un proyectar, lo que hace que se me va directamente abajo, ¿vale? Y tengo que ver también, a ver, hacerlo, cambio la dirección, ¿vale? En este caso bien, ¿vale? Pero a ambos lados, ¿vale? Para que parte del centro que nos estire, que nos esté. ¿Por qué es importante? Porque así nos permite que la superficie esté totalmente situado en el centro de los robots, ¿vale? Aquí podemos perfectamente decir, ¿por qué estoy liándome en hacer las dos mitades? Cuando podría hacer solamente una mitad. Bueno, pues esto es una decisión que podéis tomar en el proceso. En mi caso, para lo que vamos a hacer ahora, me interesa hacerlo de esta manera, ¿vale? Porque vamos a incluir un cilindro, el cilindro se va a aplicar en el conjunto
en ambos lados, entonces nos va a ser más sencillo. Hago lo mismo con esta a la vez, ¿vale? Entonces muevo esta curva aquí, como esto como referencia, para arriba. Verifico desde la vista derecha que esté todo bien posicionado, ¿vale? Voy a bajar el padding, pero siempre siendo consciente de los radios que voy a tener integrados, ¿vale? Aquí y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Utilizamos de nuevo extruir, cambiamos la dirección y extruimos. Da igual el largo, simplemente estos dos planos nos va a permitir cortar. ¿Qué es interesante? Tener planos en vez de una simple curva. Pues aquí podemos cortar desde la vista perspectiva, ¿vale? Porque estamos utilizando elementos en 3D. Si pudiéramos cortar también la superficie desde la vista lateral, pero lo teníamos que hacer con la curva y desde la vista lateral. Y esto no nos permitiría crear la superficie horizontal que tenemos aquí, ¿vale? Que vamos a crear entre tapón y pivote. Entonces, es la ventaja que tiene. Lo que vamos a hacer, sí, para conservar todas las superficies, ¿vale? No queremos eliminar obviamente lo que pasa alrededor de aquí, pero una vez eso hecho, no queremos eliminar ninguna de las partes del tapón superior, ¿vale? Entonces vamos a intentar partirlo, ¿vale? Lo primero que hacemos es cortar esta superficie rectangular y conservar simplemente el corte relacionado con el tapón. Hago esto y elimino esta parte, ¿vale? ¿Ok? Y ahora, en este espacio, aprovecho, exploto totalmente esto y hago una partición entre ambos elementos. No os equivoquéis entre recortar y partir. Lo que queremos partir son estas dos superficies con este elemento de aquí, ¿vale? Entonces tenemos ya la parte superior y tenemos la parte inferior. Hasta aquí bien, fácil. Hacemos lo mismo del otro lado. ¿Vale? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Volviendo a agrupar algunas piezas, excepto la pieza superior, más que agrupar, unir, perdón. Lo que es importante es que esta superficie que tenemos aquí tiene que pertenecer o podría pertenecer a las dos piezas, ¿vale? Tanto la pieza inferior que la pieza superior del tapón. No sabemos muy bien los pasos que vamos a dar todavía aún con el tapón, qué tipología de detalles vamos a integrar en su interior. Entonces vamos a hacer cautos y lo que vamos a hacer es copiar esta superficie, copiar, pegar, ¿sí? Control C, Control V, y una vez pegada, pues cogemos el conjunto aquí y una de las superficies, ¿vale? Esto por alguna razón es Control Z y se ha hecho la partición. Entonces cojo una de las dos superficies y lo puedo unir o agrupar, en este caso es un poco lo mismo. Y abajo, lo de arriba también, para unirlo. Vale. Tenemos ya todo este conjunto. Y abajo hacemos lo mismo. Con todo. ¿Vale? ¿Okay? ¿Qué podemos hacer aquí? Simplemente mover de forma controlada el tapón para arriba, de 60, por ejemplo, ¿vale? Que nos va a permitir, ¿vale? No lo hagáis manualmente, porque eso me permite sobre todo poder volver para atrás, es decir, menos 60, y ya lo vuelvo a colocar en su lugar, de origen, ¿vale? Me acuerdo el número, obviamente, pero eso es importante para poder hacer las siguientes operaciones. Aquí hago exactamente lo mismo, ¿vale? Partir. ¿Vale? Y ahora recortamos esta superficie en función de todo. ¿Vale? Y eliminemos lo que y duplicamos lo que tenemos. Ya, pega. ¿Vale? La primera orilla se va con el conjunto de arriba, con el tapón. La curva la mandamos a su capa. Y todo el conjunto de abajo, ¿vale? Y hacemos directamente lo mismo. Movemos esto, el tapón, y lo movemos de 60 para arriba. Más. Okay, aquí tenemos esto, unir, tenemos esto,
¿Vale? Aquí estamos. En ambos casos estamos en esta situación. ¿Vale? Pues nada, a seguir. Entonces, vamos a crear, como habéis hecho todos, la mayoría, este elemento interior, es decir, este escalón que permite encajar y enroscar el tacón superior. Entonces, en ambos casos, aquí es un poco más complicado colocarlo, aquí es un poco más fácil complicarlo. ¿Por qué? Porque el plano, esta superficie, está totalmente, la superficie superior aquí, está orientado, está paralela, digamos, al suelo. En este caso, no. Para tratar con esta tipología de superficies orientada, hay mil maneras de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo. En nuestro caso vamos a simplificarlo, pero para que sepáis y quien quiera empezar a investigar en esta dirección, siempre me llena de... Me quito toda esta... Tenéis aquí un elemento que se llama plano C, ¿vale? Y voy a intentar utilizar alguno de estos para que aprendáis lo que voy a hacer por ahí. Pero obviamente eso es un poco complejo hacerlo ahora y pasar tiempo con ello. Simplemente que sepáis que eso existe. Voy a hacer una pequeña operación con alguna de estas opciones y vais a poder eventualmente tenerlo en cuenta para futuros pasos y obviamente lo volveremos a utilizar porque os permitirá tenerlo. Pero empiezo con este que es más sencillo. Hagamos un simple cilindro. Aquí no estamos haciendo un trabajo de ingeniería puro y duro, entonces simplemente vamos a, desde el centro de esta superficie, vamos a estirar aquí, ¿vale? Un cilindro, no me preocupo demasiado por su tamaño, ¿vale? Puedo empezar. Pero su tamaño lo único que me condiciona es que justamente quepa dentro, ¿vale? Ahí, por eso vuelvo a funcionar el tacón. Me vuelvo a poner en esta óptica, me voy a la vista derecha y observo sobre todo en esta posición que tengamos aquí, ¿vale? Espacio suficiente y es a vosotros de evaluar, es decir, si esto es demasiado grande, ¿vale? Si tenemos una superficie un poco inclinada, ¿cómo podemos hacer que el cilindro quede inclinado? Es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Vale? Lo voy a hacer a la vez, ¿vale? Para que veáis un poco las dos opciones. Aquí vuelvo, he disminuido, digamos, el tamaño de este cilindro y lo voy a volver a colocar en el centro. ¿Veis lo que acabo de hacer aquí? Yo no sé si todo eso lo sabéis. Para volver a posicionar este cilindro, ¿vale? Como no puedo seleccionar fácilmente su centro, utilizo lo que se activa por defecto, que es el Smart Track que tenemos abajo, ¿vale? Activo la función mover y cojo una serie de referencias, veis que me proporciona esta línea, y cojo también esta como referencia y me va a proponer, ¿vale? Este centro, ¿ok? Entonces me permite moverlo desde el centro y ya tener el centro seleccionado de este cilindro y poder colocarlo donde yo deseo. ¿Ok? Eso lo podéis hacer con muchas de las cosas, de los elementos que son supuestamente, pues eso, con una serie de datos que permite crear o recorrer el centro, ¿no? Gracias a, en este caso, los cuadrantes de la base de nuestro cilindro. Voy, en este caso, veis que voy a hacer una pequeña escala, ¿vale? En horizontal de 1.1, voy a ver dónde me lleva, ¿vale? Y del otro lado también, 1.1, ¿vale? Para que sea una escala proporcional, pero sí que sin que me mueve de la base que es donde está situado. Y ahí estoy, ¿vale? Con este primero. Si lo hago más, lo que tengo que ver aquí también es siempre lo mismo, es como en el caso de los radios. Aquí tengo que estar imaginando cómo voy a trabajar esta pieza interior y el tapón, ¿vale? Qué espesor le voy a dar y cómo va a interaccionar con esta pieza, ¿vale? Entonces es importante que aquí tenga eventualmente, si me hace falta, dibujo. ¿Vale? Otra vez, todo esto otra vez, no es aquí. ¿Vale? Rápido esto, ¿vale? Lo que tengo que pensar es qué va a pasar aquí. Entonces lo que hago es,
es decir, pues si yo quiero un espesor, ¿vale? Quiero poner un espesor, y aquí está el lío, ¿vale? En este caso voy a poner un espesor así, ¿vale? Aquí, ¿qué va a pasar aquí? Pues no lo sé. Entonces, todo esto, si me ayuda, lo dibujo. Es decir, voy a intentar acordarme cómo lo planteo. Vale, tengo que estirar este tubo, ¿vale? Tengo que poner a esta pieza aquí interior un espesor también, ¿vale? No sé muy bien cómo voy a llegar arriba. Aquí voy a hacer aquí, voy a hacer así, ¿vale? Aquí voy a dar espesor también, ¿vale? Y voy a hacer una cosa así, ¿vale? ¿Y cómo sé esto? Pues sé porque lo he mirado sobre un tapón existente, no me lo inventó, ¿vale? Aquí arriba tendría que tener el espesor constante también, ¿vale? Entonces vamos a hacer el tapón, la parte interior es algo así. Si quiero poder sacarlo del molde, tengo que asegurarme que todos los espesores, ¿vale? Sean consistentes, ¿ok? Entonces, en este caso estamos haciendo una cosa así. ¿Vale? Aquí seguramente puedo ir más lejos y eso, ¿vale? ¿Ok? ¿Entendéis esto o no? ¿Vale? Pues eso tiene que poder salir del molde. Y aquí está la rosca. Si miráis muchos tapones de cualquier botella, pues está hecho, poner qué. Veis que aquí dentro hay esta pieza interior, ¿vale? Que esto es lo que recoge la rosca, pero en el caso que tenemos una forma tan complicada, esto yo diseñador tengo que entenderlo. Tengo que ser capaz de analizar una pieza y decir cómo le tengo que atribuir espesores para que pueda salir de un molde. Si me hacéis otra cosa como... A ver. Si me hacéis esto, si me hacéis que vuestro tapón es esto, ¿vale? Esto no sale de ninguna inyección de plástico o incluso de un moldeado de plástico. ¿Por qué? Porque tenemos una masa ahí de material bestial, ¿vale? Y además una serie de cualidades que van a hacer que esta zona va a ser muy conflictiva, va a crear una especie de, se llama un rechupete aquí, va a ser una especie de hundido aquí. Esto para enfriarse dentro de un molde es muy complicado, es muy largo, cuesta, entonces hay que vaciarlo. ¿Vale? Vaciarlo así, ¿vale? Y aquí no lo puedo parar aquí, tengo que subir hasta arriba. Y me da igual, porque la rosca la voy a tener aquí, ¿vale? ¿Entendéis esto? ¿Vale? Pues todo esto tenéis que trabajar en sus aspectos cuando empezáis a decir, vale, aquí tengo la piel externa, muy bonita, pero lo quiero imprimir con espesor, lo quiero imprimir en 3D, que parezca un bote que pueda rellenar con agua. Pues tenemos que aplicarle espesor y tengo que pensar, ¿vale? Si lo imprimís en 3D, ¿qué va a pasar? Pues podéis volver, obviamente, a la versión anterior que he dibujado. Y aquí vais a crear dentro, ¿vale? Una trama de menos material. Eso lo habéis ya hecho, imagino, ¿vale? Gracias a la impresora 3D os da una especie de red interna que vacía un poco, que ocupa menos material. Pero en la realidad, en el proceso industrial, como puede ser hecho este bote, pues obviamente son otros procesos y tenemos que plantear cómo hacerlo. Es lo que quiero intentar imitar ahí, porque no estamos haciendo un trabajo de ingeniería, estamos planteando que esto que estamos haciendo lo podemos imprimir en 3D, valorar un poco visualmente cómo queda, sin que haya la rosca presente. La podríamos modelar la rosca, pero que eso va a ser muy complicado. Y sobre todo para poder hacer renders buenos, ¿vale? Y con los renders buenos me interesa ver un poco las tripas de dentro, porque igual tengo una vista muy chula donde entiendo lo que pasa un poco dentro, ¿vale? La rosca veremos si nos queda tiempo o no. Por lo menos simular visualmente una rosca, ¿vale? Entonces, lo que os decía, todo esto hecho, pues tengo que dejarlo en esta situación. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que centrarnos en este plano. Y hay varias maneras de hacerlo. Si os dejo solitos, seguro que digáis, vale, pues voy a buscar, y algunos lo han hecho, ¿vale? Aquí. Y lo que voy a hacer incluso es... ¿Se puede borrar eso de la pantalla? Perdón. Sí, es así. Bueno, mandado no sé dónde, pero mandado. ¿Vale? Exploto esto simplemente para acceder a esta superficie y hacer ese trabajo de gimnasia. ¿Vale? Entonces, en esta superficie tenemos muchas opciones para trabajar. Ahí, como es una superficie sencilla, podemos perfectamente intentar colocar vuestro cilindro
teniendo en cuenta algunas informaciones que nos proporciona esta superficie, ¿vale? ¿Qué queremos? Hacer un cilindro que se orienta, que sea perpendicular a esta superficie, ¿vale? Para esto, pues yo pienso un poco, digo, pues vale, ¿cómo lo hago? Pues a lo mejor voy a ver dentro de las opciones de crear cilindros, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos? Entonces voy aquí, y aquí arriba me dice 2 puntos, 3 puntos, tangentes. Pues mira, 2 puntos, ¿qué es esto? Me permite, pues a lo mejor seleccionar aquí y un segundo punto, no me funciona, sí, un segundo punto aquí, para hacer, como veis aquí, un cilindro, ¿vale? Entonces eso es interesante en el sentido de que lo hago orientado en el sentido perpendicular a la pieza, y aquí puedo hacer un escalado de 0,5 así y 0,5 así, ¿vale? Y si es demasiado, pues vuelvo a hacerlo de otra manera. Vuelvo a incrementar 1,2, 1,2. ¿Por qué hago esto y no esto? ¿Vale? Porque si lo hago como así, me lo va a escalar proporcionalmente en todos los sentidos. O sea, yo quiero conservar la pieza, ¿vale? Totalmente pegada a este lugar, ¿vale? A esta superficie que tenemos aquí de referencia, ¿vale? Pues por eso he hecho el proceso. Recuerdo, lo que he hecho es cilindro, ¿vale? Y utilizo, y es la primera vez que lo hago, sinceramente. Simplemente estoy pensando como el programa, digo, a ver, cilindro, sé hacer círculos con varias referencias, círculos con 2 puntos de diámetro, sé hacer círculos con solamente una referencia que es el centro. Pues cilindro seguramente me propone opciones que no son solamente hacer un cilindro totalmente horizontal así, ¿vale? Cuando selecciono realmente el cilindro, investigo para decir qué me propone arriba, y de repente veo la opción de 2 puntos, ¿vale? 2 puntos, entonces digo, pues voy a intentar seleccionar 2 puntos en esta superficie que me permita orientar mi cilindro en función de esta superficie. Y tengo este primero aquí arriba y este segundo aquí, ¿vale? Y aquí puedo extruir hacia arriba. Y ahora, como sé que eso es demasiado grande, pues lo reduzco con una cifra ahí, ¿ah? Que es una reducción proporcional, ¿vale? ¿Entendéis esto, no? Matemático muy lógico, ¿vale? Vale. Entonces aquí estamos, ambos, digamos, casi en la misma situación. ¿Qué tenemos que hacer con esta pieza? Pues yo la voy a duplicar para otra vez asociar una copia al tapón y una copia al bote, ¿vale? Copiar, pegar. Cojo tapón y esta pieza y me voy para arriba, 60, ¿vale? Pues la tengo aquí arriba, ¿ok? Y la tengo aquí abajo. Lo mismo aquí, vamos a bajar y ver si sobre todo cabe las cosas, porque me temo que no. Pero vamos seguramente a seguir ajustando, como veis, el cilindro interior, ¿vale? Entonces aquí la lógica de algunos será decir, pero Fred, ¿por qué lo orientas así? Yo lo que me interesa aquí es este corte, ¿vale? Que sea mucho más asociado a la botella, ¿vale? Dentro de este corte puede pasar muchas cosas. Veréis algunos que harán el corte así, pero dentro hay un doble escalón, ¿vale? Para llegar a una posición plana así. No sé si me explico, ¿vale? Y aquí, mirad, otra vez voy a dibujar en mi super pantalla para que entendáis a qué me refiero. Eso es diseño, eso es puramente diseño de pensar cómo quiero que el tapón puesto me quede de bonito o de feo, y cómo puedo relacionar eso con la pieza de dentro. Puede haber un paso intermedio entre estos dos mundos, ¿vale? Que podría ser perfectamente esto. Yo puedo hacer recto, pienso en esta orientación, entonces hago recto, ¿vale? Y dentro, pues puedo tener perfectamente eso también. No, perdón, porque eso no giraría. Entonces, digo tonterías. A ver, atrás. Tendría que hacer, ¿vale? Un escalón de más, plano y esto, ¿vale? ¿Ok? Para que eventualmente eso se encaje y se apoye ahí, ¿vale? Boom. Pero eso no lo quiero simplificar y quiero tener simplemente las dos opciones que tenemos, ¿vale? Bueno, bien, entonces aquí lo único que veo es que la altura de este cilindro es demasiado y seguramente también su anchura. Entonces otra vez voy a reducir, digamos, su tamaño. ¿Qué puede pasar a nivel de diseño? Pues que
el fabricante os diga este diámetro tiene que tener tal dimensión, ¿vale? Tal dimensión, ¿vale? Entonces, al final adaptaríais el tapón a la dimensión de esta boca que os pide respetar. En nuestro caso lo estamos haciendo un poco a un metro todo, pues no pasa nada. Pero aquí, reduzco un poco más, igual es demasiado, reduzco simplemente menos 0.5. 9 y lo mismo del otro lado, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, y si me quiero atrever también, puedo hacer esto, desplazarlo así. Lógicamente me tendría que permitir todavía enroscarlo, ¿vale? Aunque no esté centrado en la base, ¿vale? Hago estas opciones, aquí estamos, veo que sí que me gusta más o menos, ¿vale? Y seguimos. ¿Qué nos tenemos que hacer ahora? Pues coger la misma que del otro lado, cogemos esto, cogemos este cilindro, copiar, pegar, ¿vale? Y el conjunto para arriba. ¿Okay? Me quedo con un cilindro para seguir actuando, ¿vale? Con mi tapón aquí y aprovechando esta opción. Obviamente no está terminado, hay muchos pasos que dar aún. Y aquí abajo sí que está posicionado. Y aquí lo que voy a hacer es unir todo esto, ¿vale? Hacer que esta pieza se una al resto del bote. Para esto tenemos que hacer el agujero ahí dentro, ¿vale? Me voy a poner así para que lo tengáis mejor. Esto es un cilindro con todas las piezas, lo exploto, quito esta parte superior, quito la superficie inferior y quiero hacer el agujero aquí. Entonces, de esta manera lo podemos hacer así, ¿vale? Y ya tenemos el conjunto que podemos unir. ¿Ok? Entonces tenemos ya nuestra piel externa del bote. ¿Ok? Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Explotamos. ¿Vale? Quitamos también el fondo del cilindro, no nos sirve. Y hacemos este corte. ¿Ok? Y ya tenemos todo esto. Unimos y tenemos un solo. Y ahora tenemos que pensar en lo que pasa arriba, ¿vale? Y que es un poco visualmente lo más complejo. Pero tenemos que saber que esta piel que tenemos aquí es la que va en contacto con ello. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar espesores a esta pieza. ¿Vale? Y ahí, que has puesto ahí, en verdad está vacío, ¿no? este tapón de momento está vacío. Vamos a enfocar la rosca arriba, ¿no? Sí, nos vamos a centrar en ello. ¿Vale? Está vacío, son dos pieles, no hay espesores, ¿vale? ¿Okay? Son realmente, bueno, aquí tengo una superficie que elimino, esto lo hago también y me quedo solamente con esto, ¿vale? Con estos dos elementos de momento. ¿Tenéis esto de momento? Estamos aquí, ¿vale? Y a este conjunto vamos a crear las espesores en función de cómo queremos que encaje con la base. La base sabemos que le vamos a poner espesor, pero el espesor va a ser espesor creciente, va a ser hacia adentro. ¿Vale? Así que es muy importante entender esto. Yo a esta pieza le puedo aplicar espesor a través de un desfase, pero es importante que el espesor no sea hacia afuera, pero hacia adentro, porque no queremos, queremos conservar el diseño exterior, eso es la piel exterior. Ya pondremos carne hacia adentro. Entonces, sabemos que esta pieza circular aquí, esta boca va a crecer, va a tener espesor hacia adentro. Entonces, para que eso encaje con lo de arriba, nosotros esta pieza tiene que tener espesor hacia dónde? Hacia afuera. ¿Vale? ¿Okay? Lo lógico en plástico, si hemos hecho las cosas bien a nivel de escala, en plástico para una pieza de esta tipología, ¿vale? Aquí veo que, claro, si recupero un fichero antiguo, está bien. Ok, vemos esto, quito solamente esto, lo hago. Lo que es importante es eso, decir, vale, yo soy experto, soy diseñador, ¿cuánto mide una pieza de un tapón en general de espesor? Voy a medir lo que tengo del bote de lejía que tengo en casa y lo mido, un calibre, es un primer paso. Y si no, se sabe que por regla general, no el espesor de plástico en inyección, como es esta pieza hecha,
Suele ser en torno como máximo 3, 4, pero podemos bajar a 1 o 2 fácilmente. Voy a hacer pruebas, voy a ver el espacio que me permite encajar. Y para esto, lo primero que voy a hacer es estirar este cilindro para arriba, ¿vale? Bueno, no, lo voy a dejar así de momento. Vamos a hacer un offset hacia afuera y de este tacón hacia adentro, ¿vale? De 2 milímetros. Vamos a ver si hay espacio suficiente para que todo quepa y que no haya demasiado líquido. Entonces, es importante para hacer el offset de esta superficie tenerlo totalmente unido, como un bloque, ¿vale? Como un sólido. Y ahí es muy sencillo, no hay misterio. Lo que uno se dice, ya, vamos a superficie, aunque estamos trabajando con sólidos, pues, que es un poco curioso, vamos a superficie y vamos a hacer un offset de ellas, ¿vale? De todo este conjunto, espera. Vamos a dar aquí. Vale. ¿Vale? Selecciono desfase. Veis que las flechas van hacia afuera. Esto para cambiar el sentido, lo sabéis ya, decir en la base de cualquiera de estas flechas y cliquear para que vayan todas hacia adentro. Como están unidos como un sólido, pues todas las orientaciones de las superficies van hacia la misma dirección. Si fuesen superficies sueltas, puede que haya dirección distintas, ¿vale? Y eso se puede siempre cambiar. Hay herramientas para ello. Y aquí le voy a decir, vete hacia adentro con 2 milímetros. Y estoy estimando un poco, se voy a ver si me funciona. Y cuando hago esta tipología de operación, tengo varias opciones aquí. Es importante siempre mirar, ¿vale? Ser cautos en esto, coger el tiempo de decir, ¿qué me propone? Incluso hacer pruebas. Me dice, distancia 2, esquinas redondeadas, sólidos, tolerancias, eliminar, originar, sí, invertir, etc. Mira, vamos a ver varias opciones para que entendáis, ¿vale? ¿Qué pasa entre cada uno de ellos, ¿vale? Y yo muchas veces, cuando descubráis una herramienta, os invito a hacer esto. Pero primero, voy a hacer para adentro, ¿vale? 2, voy a dejarlo por defecto como me lo propone. Esquina redondeada, sólido sí, vais a entender lo que es el sólido sí versus sólido no, tolerancia no lo cambio, etc. Y voy, ¿vale? Entonces hace esto, ¿ok? Automáticamente me da espesores, me hace la pieza entera y esto es piedras, ¿vale? ¿Ok? Y me lo cierra abajo. Pero, ojo, todo eso no es mágico y perfecto. Hago lo mismo aquí, ¿vale? Hago lo mismo aquí cambiando uno de los datos que es sólido no. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Mirad, abajo no me lo cierra. ¿Qué distancia le has puesto? 2. ¿Qué herramienta es esta? ¿Cuál puede ser? Piensa. A mí es que ese grosor ya como... Eso es. Nada, venga, va. Se come la rosca. Sí, porque tenéis unas escalas que no son las correctas. Entonces, reducirlo, no pasa nada. Reducir, hacer todo en proporción, no pasa nada. Tendréis que hacer todo, pero no pasa nada. Cuando estáis en esta situación de que las cosas no están a escala, chicos, acordaros que hemos hecho un bote de aproximadamente 30 centímetros de alto, ¿vale? Y si algunos lo tienen en 10, es que algo ha pasado. Entonces lo vais a coger con los pequeños dedos ahí, ¿vale? Es una cosa rara. Es muy importante cuidar vuestra escala, estar seguro que estáis trabajando bien. Porque si no, lo vais a imprimir en 3D, 8 horas de impresión, 25 euros la hora, y está todo pequeñito. ¿Por qué? Porque vuestra escala está fatal, ¿vale? Entonces, eso no es grave, porque es una escala. Yo puedo coger cualquier pieza aquí y decirle, o bien de esta manera con el gumball, o de una forma mucho más cuidada, como lo hemos hecho anteriormente, puedo escalar el conjunto, ¿vale? De si estáis en una situación donde vuestro producto está totalmente descarado, no está no se acerca a los 30 centímetros, es realmente muy lejos de ello, es el momento antes de hacer todos los espesores y todos los detalles de radio, escalarlo, ¿vale? Pero cuidado, escalar todo, las curvas también, todo el lío que habéis hecho. Tenerlo en cuenta. Yo lo verificaré esto, quiero que seáis conscientes de ello, y obviamente no se os va a quitar 5 puntos, pero si no estáis en escala, si vuestro bicho mide 3 centímetros de alto, pues obviamente algunas décimas se van a escapar, ¿vale? Bien, sigo, entonces lo que os decía, la diferencia es que aquí me lo cierra con una superficie abajo, pero vais a ver que no es perfecto esto, y aquí no me lo cierra, ¿vale? Y puedo intentar hacer más cosas, a ver si algo pasa.
Por aquí, vuelvo a hacer esto, redondeada, sí, 2, en punta, eso es si hay espacio para hacer eso. Lo que suelo hacer en este caso es, según el tipo de producto, hacer un redondeo aquí en la base, pero eso no queremos nosotros controlarlo. Y puedo ver, mira, hay un ambos lados también, ¿vale? Hay un nivel y todo, hay una tolerancia que podemos aumentar en un momento dado, ¿vale? Y voy a ver qué es ambos lados. Mira lo que ha hecho aquí, ¿vale? Ha hecho un set para afuera y un set para adentro. Eso en algunos casos es súper útil también, ¿vale? Entonces, yo os invito, lo que estoy haciendo aquí es explorar, investigar. Cuando utilizáis una herramienta que no conocéis o que incluso conocéis, mirad lo que pasa arriba, todas las opciones que me propone y hago esta pequeña pausa de, a ver, ¿cuáles son las diferencias? ¿Vale? Y así me acordaré la próxima vez que hay estas opciones. ¿Vale? Entonces, hemos hecho esto con el exterior, pero yo le he hecho sólido. Y no me gusta el sólido por qué razón. Mirad, si voy al lateral, mirad lo que está pasando. ¿Vale? Veis que la superficie de abajo y el corte del conjunto no está muy limpio. ¿Vale? Y eso es porque es la matemática. Él no, cuando hace un offset de una superficie, cuando hace el offset de esta superficie exterior, pues va en la orientación de la superficie y entonces hace esta interior. Y obviamente esta interior es más baja. ¿Vale? ¿Entendéis esto? ¿No? Entonces, es puramente geometría. Entonces, obviamente esta superficie que cierra abajo, pues no es, queremos ser cautos y no tener una cosa rara cuando se encuentra con el bote, pues no podemos dejarla así. Tenemos que hacer una operación adicional para corregir esto. En algunos casos, hacerlo sólido y que se cierre aquí, nos va a venir estupendamente bien, ¿vale? Si estamos con sus piezas más sencillas, si simplemente lo que queremos es rápido hacer un espesor y hacer un render de esto, hay opciones, donde hay casos donde hacerlo así no pasa nada. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Voy a corregir esto, ¿vale? Exploto, quito esta superficie abajo. Si veis que intentáis explotar y no se explota, hay varias opciones. Igual habéis ocupado también, ¿vale? Y esto. Vale, ahora sí. ¿Vale? Y llegaréis ahí, ¿vale? Desagrupar, desunir, deshacer, explotar. Vale, estoy así. Y entonces vuelvo a la función derecha, observo obviamente el offset interior, pero veis que voy a tener que recortar, alargar un poco esta superficie y recortarlo en base a la otra, en base a esta línea. ¿Vale? Es el plan, digamos, de unión entre bote y tacón. Entonces voy a simplemente trabajar un pelín estas dos superficies interiores, estirándolas, hacer una extensión de ellas, ¿vale? Y no hace falta que sea mucho, ¿vale? 1, 2, ¿ok? Me voy a la vista derecha y veis lo que está pasando y aquí sí que puedo cortar el conjunto y volver a crear el cierre de abajo sin cero, ¿vale? Cierre aquí con un simple loft, transición, cierro esto y vuelvo a cerrar esto. Ya está, ¿vale? Y aquí te aseguro que todo está perfecto. Repito esto, venga, vamos. ¿Vale? Entendemos, y muchos estáis en esta, lógicamente, en esta situación, ¿vale? Acercaros, tenéis las dos superficies interiores, pues un poco más largo de un lado y un poco más corto del otro. ¿Vale? ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Te duele la cabeza o qué? Tengo. ¿Sufres con la pantalla? Ah, cuídate. Y cuida a tus compañeros, no te rasques sobre los de alrededor. Vale. Esa línea dibujada, Esta la acabo de hacer la que posteriormente. va a cortar. Sí, aunque podríamos cortar supuestamente también con la superficie, ¿vale? Y de hecho lo vamos a intentar. ¿Veis? Entonces, lógicamente estáis todos en esta situación. Repito lo que he hecho. Sí, lógicamente, espero que sí. ¿Vale? Que estáis hecho porque si habéis hecho un offset, lo ha hecho de la superficie exterior, este punto lo ha orientado aquí y este punto lo ha orientado aquí.
Cuando hacen los desfases, yo digo offset, lo siento, porque es lo que he aprendido con otros programas y con Arias, y siempre tengo esta palabra grabada y me cuesta reemplazarla por desfasar, pero es lo mismo, ¿vale? Lo que hace se hace un desfase, digamos, siendo perpendicular a la superficie de origen en este punto, ¿vale? Okay, tenéis que entender esto, ¿vale? Cuando las flechas blancas que se orientan, pues están orientadas en función de la superficie, ¿okay? Si yo me voy para allá, pues voy a hacer unos sets así, tac, 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 pero orientado hacia la superficie. Por eso este punto se transforma en este punto y por eso este se sube, ¿vale? Todo es muy lógico. Entonces, ahí somos listos nosotros más que ellos, que Rino, entonces simplemente corregimos esto, ¿vale? Cogemos, repito, entonces, cogemos estas dos cosas, estiramos y extendemos las dos superficies para poder recortarlas más cómodamente, da igual si es muy largo o muy corto. Repito la operación, estoy repitiendo la extensión, botón derecho, ¿vale? Entonces no voy a buscar la herramienta otra vez. Y aquí estiro y además me coloco aquí, ¿vale? Para tener exactamente el mismo lado. Y el último paso es ponerse esta posición de esta lista derecha y recortar. Dos opciones, o bien cojo la curva aquí, o cojo la otra superficie y recorto con ella. Y no me funciona, entonces tengo que tener una curva, ¿vale? Okay. Y aquí el último paso será esto. Y lo cierro con una transición. Las transiciones, perdón, es muy importante recordaros que lo hagáis no de aquí a aquí, porque mira lo que me está haciendo, ¿vale? Repito, eso es muy importante. Fred, no me funciona bien, es una caca esto, no sé qué, por esta tontería que estoy enseñando. El programa no me quiere, no sé qué, ¿vale? Mirad. Es esto, vuelvo a hacer la transición. Transición. Muy importante que cojáis el primer punto de la primera arista y que el otro sea muy cercano, ¿vale? Si lo pongo muy opuesto, si selecciono la otra arista en un punto opuesto, él se va a cruzar. Él va de una arista a otra. Y si digo, coja este punto y coja este de aquí, ¿qué hago? Me cruzo ahí los cables y hago una cosa rara, ¿vale? Si pasa esto, es simplemente porque tenéis que seleccionar en una zona similar. ¿Ok? Nada más. Y luego, obviamente, aquí hay muchas opciones que podría ser buscar. ¿Veis aquí la tangencia que estamos forzando? Eso puede ser en un momento interesante también, ¿vale? Pero en este caso no, ¿vale? ¿Ok? Y aquí abajo lo mismo. Bien, pues voy a hacer algo similar con esta pieza ahí central, pero yendo offset hacia afuera, para que se pueda encajar en la pieza de abajo. Entonces hacemos offset hacia afuera, desfase. Desfase aquí. Veis las hechas hacia afuera. Y también de 2, las esquinas nos da igual, y aquí sólido no, porque sé que, bueno, aquí podríamos, porque como es una superficie totalmente horizontal y posicionada de forma ortogonal con la superficie del suelo, podemos pedirle que nos haga ya el exceso, ¿vale? Ok, aquí estamos, aquí es mucho, he pasado de hacia 2, y no sé si la otra, de la 2 también. Sí, era 2. Me parece más, hay algo que seguramente esta no he hecho 2. No, yo le he puesto un medio. Sí, algo ha pasado. La voy a medir. Bien, lo habéis puesto a 2, me pongo. Y un poco lo que va a hacer es simplemente poner una cosa aquí. 2, ¿vale? Aquí tengo 2. Es lo lógico, si esto debería ser. Entonces voy a coger esto y vuelvo a lo que estaba haciendo, superficies, entonces, vale, entiendo por qué, porque obviamente es una superficie no plana y hace lo que hace. Esta pieza de interior
Voy a poner un poco menos, ¿vale? Da igual. No es lo lógico es que tengamos una superficie muy similar, con espesor muy similar, pero por estética me apetece hacer un poco menos, ¿vale? A ver, voy a observar una cosa, que igual en las opciones, aquí tenemos los de sólidos, sí, se ve. Ah, vale, porque tengo ambos lados activos. Ah. Vale, pues aquí sí, ¿vale? Aquí estamos bien. Si es yo sólido, obviamente me cierra abajo y me cierra arriba. Y yo quiero que me cierre, ¿cómo? A mí me Dos, choca, pero quitando el ambos lados. Por eso tenía una cosa. ¿Vale? Aquí, esto lo exploto porque quiero conservar la superficie de abajo, pero no la de arriba. ¿Vale? a ambos lados. Lados. Siempre hay una razón, ¿vale? No, Me no. choca la pared, digo. ¿Eh? Pues aquí tengo esta información, pero aquí no está todo. Y aquí viene un poco lo complicado. Lo que deseo ahora, con todas estas dos piezas que tengo ya definidas, ¿vale? Es que este cilindro suba, se extruya verticalmente hacia arriba y que se recorte con el resto de la pieza, ¿vale? Y ahí hay que hacer un poco de trabajo de cirugía, entre comillas, de observar muy bien lo que estamos haciendo para no perdernos. Pero el proceso es sencillo, pero es saber qué estamos seleccionando, qué estamos recortando, qué no estamos recortando. Aquí yo cojo este conjunto de superficies, ¿vale? En este caso lo uno también, y lo que voy a hacer es hacer un escalado vertical, pero cogiendo como punto de escalado, gracias al gumball, pues la base de esta pieza. Dime. Y si la rosca, bueno, acaba el profesor y está tocando con la pared del tapón. Claro, lo que vamos a hacer. Sí, lo que vamos a hacer, mira. Ah, vale. Es justamente lo que vamos a hacer. Le pongo uno de espesor, ¿vale? Recolocar gumball, lo pongo en la base de esta pieza, ¿vale? Ortogonal aquí y voy a extruir hacia arriba, ¿vale? Con la intención que claramente se conecte en la parte exterior, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Ahora os explico otra vez. Aquí me falta una superficie que está dorado sin querer. Vale, ¿verdad? Vale, cojo solamente esta superficie, me pongo en lista anámbrica, la voy a aislar incluso para que entendáis qué estoy haciendo. ¿Vale? Estoy aquí y de este conjunto que he hecho, quito las de arriba porque no me van a servir para nada. Y lo que quiero es estirar esto. De momento veis que el gumball está situado en el centro de esta pieza. Lo busco, obviamente, esto. Sí, porque vamos a estirar esta pieza hacia arriba para que se interaccione con el resto, con el tapón, con la capa exterior, ¿vale? Y vamos a hacer luego sustracciones de superficies. Entonces lo que tengo que hacer aquí es escalarlo, pero escalarlo desde como punto de partida, de origen, la base de esta pieza. Si lo escalo así, va a crecer de ambos lados. Yo quiero que crezca desde la base para arriba. Entonces, vuelvo simplemente a recolocar el gumball. Y con Shift en el teclado, primero pues, con punto de referencia, Shift en el teclado, y él me propone volver a colocar. Y aquí lo que hago es para arriba, ¿vale? Y me da igual que se vaya demasiado lejos, ¿vale? De hecho, prefiero, para asegurarme, que voy a hacer interaccionar estas dos superficies verticales con las dos superficies, o las cuatro en este caso, del resto de mi tapón, ¿vale? Voy incluso a aumentar aún más la altura de esta pieza. ¿Okay? ¿Vale? Estoy en esta situación un poco peculiar de momento, ¿vale? Pero estoy con estos dos elementos, ¿vale? Os espero, a ver si estáis todos aquí o no. No. Vale, pausa. A ver. Si veis ahí dentro, ya intuyo cómo va a quedar esta pieza de dentro.
intuyo aquí los cortes que voy a tener y lo importante es esto, que vaya lo más lejos posible. Y ahora voy a empezar a recortar piezas para sobre todo su interacción con el espesor interior. ¿Cómo han vuelto a excluir la... Venga, os lo enseño de nuevo. El circuito dentro se incluye para adentro para afuera. Perdón, El tapón, el circuito de dentro, el que sobresale el tapón, ¿qué piensas? se incluye para adentro para afuera. Si no, no cabe. Bueno, casi. Piensa, pero piensa tu respuesta. Tú la puedes encontrar. No se enrosca, ¿no? Tú quieres hacer que quepa y que se enrosca sobre esto. Y sabes que tu bote va a tener un espesor para adentro. Entonces, Vale, vale. claro, esto va a recibir una rosca aquí y esto va a recibir la misma rosca dentro. Creía que luego iba a poner la parte de abajo y va a hacer eso. No. ¿Entiendes lo que quiero decir? Visualízalo y decides. Es para afuera la respuesta. Pero porque aquí estamos partiendo el mismo cilindro para adentro. ¿Vale? No lo hemos hecho aún, pero a ver. ¿Vale? ¿Y cómo he instalado esto? Recuerdo. Luis, para ti. Mira, recoloco el gumball. ¿Vale? El gumball por defecto siempre se va a centrar en el punto central del objeto. Cojo la bola blanca aquí, recolocar gumball. Voy a buscar un punto de referencia en la base, ¿vale? Y Shift para que me vuelva a colocar el gumball de forma ortogonal, ¿vale? Me proporciona, me dice cómo lo que es, con Shift me asegura que es ortogonal, ¿vale? Y ya lo tengo colocado y ya puedo estirar para arriba, para abajo. Venga, ¿estáis aquí? No. Espero porque es un momento, entre comillas, delicado. El tapón no tiene por qué ser así, ¿no? Si es un poco más bajito. Puede ser la forma que... ¿Cómo vas a tardar? De hecho, quiero que sea distinto, si no... Yo todos los años pillo a algunos que simplemente me entregan lo mismo que he hecho yo. Cogen mi fichero, le hacen 3 tonterías y dicen, a ver si cuela. No, vuestro propio trabajo y quiero ver diferencias. Es los que están aprovechando mi fichero, de acuerdo, pero la entrega que haréis a final del semestre es todo vuestro, ¿vale? Sí, quería guardar esto en su lugar. ¿Veis? Es divertido, que sí. Me estáis pasando genial. Con este bote llevamos 2 meses, pero no pasa nada. Es que has empezado por una info. Claro, pero vais a ver cómo vais a disfrutar después. Ya, pero ahora... No es difícil, es simplemente una lógica de trabajo. No es difícil, de verdad, pensar en descargar vidas. ¿Quién tiene problemas? Yo lo que da sentido aquí no nos sale. Por eso es importante que aunque te quedas atrás o te pones al día en casa y llegas con una cosa al día o compras otro porque si no se va a hacer toda la clase. Aquí te se hace el simplemente primero el círculo, luego el offset está así, luego otro círculo arriba y esa curva te vas a quedar. Creando Arturo. Claro. No, es simplemente haz una cosa. Yo cuando estáis en esta situación, escúchame, cuando estás en esta situación es sencillo. Tú intentas con los vídeos que he subido ponerte al día. ¿Vale? Si no lo consigues, hay cosas que falla de verdad, me necesitas para una. Intento explicar lo que obviamente con los vídeos que grabo te vas a encontrar todas las soluciones. Esto en concreto lo he explicado ayer otra vez, tengo que subir el video, pero lo tengo atrás. Y para la próxima clase, lo utilices el fichero y que sigas haciendo la clase. En casa ¿Lo que has movido eso? ¿Todo esto? Ah, no, porque lo has hecho.
Ok, ahora tienes que instalar esto. Cuidado con tu bote, mira que no pasa que falles tu bote. Bueno, porque no te va a decir, pero para que lo sepas, que la así. Ya. ¿Sabes? Es que yo creo Y tampoco la superficie entera. Yo si veo una entrega así, digo, aquí, evidentemente, no tiene nada. Y la superficie de arriba, pues, ¿cómo están las curvas? No, es una serie de curvas que permite hacer esta superficie unida. Tú has hecho aquí una especie de transición o algo. Yo digo, sí, porque si ves cómo están las... ¿Qué curvas has hecho ahora? Selecciona la cámara. Claro, tú en esta situación has debido hacer un simple transición entre la vista y la curva de ella. Acércate, selecciona no, es imposible. Pero es. Sí, selecciona. Tú lo que has debido hacer es coger la vista de aquí y hacer una transición con esto. Lo sé porque las propias curvas de las entonces lo que hemos planteado hacer una curva en ese sentido, distribuirla, ¿vale? Y hacer el corte entre sí, pero no puedes estar sí, eso es. Y da un punto así posicionado. Seguramente has tenido un paso aquí, sí, pero al final no. Si lo tienes aquí, se va, menos grave, simplemente que lo vuelvas a colocar en su lugar. Ya soy ya. Esto como te eso no pasa. Sí, lo que hay que hacer aquí es que si ves que te paras, visitas y ahora un día a ver, por aquí qué pasa. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Yo lo que he hecho es que si lo bajo Piensa, pero no, ¿qué ha hecho? Piensa que para que no toque, tú piensas en cómo lo hizo. claro, tengo que estar. No, pues tú lo haces. Pero, claro, la pieza de arriba tiene que girarse a la pieza de abajo. ¿Dónde tiene que ser eso? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Lo opuesto de adentro. Y con esta vale, eso tiene que tener eso. Voy a hacer un defensor. Entregas eso. No lo pueden hacer. Pues ya me y ahora vamos a hacer la
Una manera de no perder nada. ¿Qué estás haciendo? ¿De eso? ¿Tienes alternativa? ¿Por qué te obligo a hacer eso? Tienes que asegurarte pero ahora lo que estás haciendo el punto cuando no pues lo lógico es que sea No, no es tanto interesante. Lo que hemos hecho es eliminar la superficie, las de dentro, las tenemos en es que se hace todo lo contrario durante media hora. Es ves que aquí hay las opciones que ya arriba y el bloque que lo hacen se la superficie la sensación de la sabor y desde los lados entonces esto no nos vale porque cuando se va a pasar estas dos las voy a esperar para luego recortarlas. ¿Llevas? Para luego una curva.
Pero Ya yo está. creo que tenía Si les quieras poder extender, eso lo cortas. Y luego vuelves a cerrarlo. Y me va a la hora de Claro, claro, lo que hemos hecho es que estirarlo y ahora vamos a llegar así y de momento tenemos que y ahora vamos a reposar el pues tienes que hacer la superficie aquí, cerrarla y lo vas a hacer toda Lo que me falta es subir esto con la herramienta solo y de sí, eso que no tenía. selecciona la cola blanca. Puede ser por hice una mano para hacer la curva esta. pues aquí te dice la origen de la altura. Tú pones el nuevo origen, no es el lado. Siempre vamos a Así me dio antes y semanas porque no sé si son las cosas que está ahí. Eso no es 60. Punto ahí. Y aquí, claro, tengo que hacerlo. No, no, por favor. Tengo que hacer shift. Y shift me permite hacer realmente. Tengo que hacer. Pero aquí el problema es que Ya, sí, no voy a lo bueno. tú has hecho la versión 2 automáticamente. No pasa nada. Voy a coger datos. Sí, Ahora voy a escapar y otra vez o se queda en el sitio o a veces tienes que volver a hacer. Bueno, eso es práctica. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí nada, 6. Nosotros aquí ya Uruguay. Bueno, mira, a mí se me Espera, sí, normal, está llena. Que dos opciones para esto. La derecha, si hago esto,
Bueno, a ver, seguro que ya He perdido dos. Yo he perdido uno y he perdido uno. ¿Y bien, el resto? Ay, aquí. Bien, bien. ¿Cómo? Venga, seguimos. Explorar, por eso os digo siempre explorar las herramientas, ser curiosos. No, así. Pero está hecho, Es más fácil que... Sí, claro, efectivamente. Ah, ya sé, tú eres en abril. Tú eres en abril. Sí, agosto, en vez de julio. ¿Sí? 27 de abril. Yo de... Tal cual. O un 9.
Entonces, ¿qué quería decir? Tú de 6. ¿Qué de 1? ¿Yo? Sí. No, ¿en serio? Puedes parar en inglés discriminar. ¿Quieres Y arriba es vale, vamos a acabar este paso. Este es muy bueno. Piensa que hay cosas del final, todo el proceso que desaparecer. ¿Vale? No, es que las aristas cortarlas en eso es muy complicado. Esas taillas que las anteriores, posicionarla aquí y simplemente eliminar estas que tienes aquí y la nueva que tengas, cortarla de nuevo con esto. Incluso te autorizo a cortar la superficie, bajar un pelín para que se corta bien con la superficie. De todas formas, tienes un problema aquí de sanción también. No sé. Pero tienes que, estas cosas es que lo que tienes que hacer cuando haces cualquier ejercicio es cuando avanzáis en el ejercicio y sabéis que hay errores al inicio, corregirlas antes de ir a la siguiente clase y acumulando esos errores y ya arrastrándolas. ¿Entendéis lo que decir? Entonces, por eso que hacéis lo de Fred y llego a casa el fin de semana, verifico, remato o rehago cosas. Porque si no te pasa lo que te pasa aquí. Lo mismo digo, si quieres verlo con más tranquilidad, necesitas el tutorial y lo vemos como Chicos, mira. El lío ahora. El lío, pero otra vez es pura lógica. Yo os voy a decir, hacerlo. Si mira que va a ser Fred, hacerlo. ¿Qué haríais? ¿Vale? ¿Qué haríais? Eso es, vamos a... Ahí tenemos todo separado. Entonces voy pieza, superficie por superficie. Para no perderme, lo ideal es ir superficie por superficie. Parar todo lo que estáis haciendo y mirar, por favor, para que no vaya entre el pasillo y os vea como muy atrasado, ¿vale? O en otra historia. Y luego me viene a decir, ¿cómo has hecho eso, Fred? Te lo acabo de explicar. Ya, pero no estaba conectado ahí. Parar, ¿vale? Mirad, lo que voy a hacer aquí es analizar lo que tengo, ¿vale? ¿Y dónde quiero llegar? Pues, por ejemplo, esta superficie y esta, ¿vale? Estas dos, las quiero recortar. ¿Con qué las voy a recortar? ¿Con qué superficie las voy a recortar? Con muchas, no solamente con una, ¿vale? Porque tengo, al final, ¿cómo? Con las que, con cuál se encuentran, ¿vale? Les voy a hacer esto, esperar. O sea, si hace falta, hago lo siguiente, cojo exactamente los que hay dentro. Sé que aquí con esta la voy a recortar, pero también la tengo que recortar, al parecer, esos tubos con la de arriba y con estas dos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para ayudarnos? Podemos, y yo os aconsejo hacer esto. Todas las superficies aquí son mitades, excepto la de arriba, las dos de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como hemos hecho, lo voy a cortar en dos, ¿vale? Voy a cortar estas dos superficies de arriba en dos partes, ¿vale? Para simplificar y ver lo que está pasando.
Y vais a entender por qué hago esto y por qué en este caso es muy útil. Por aquí arriba, desde arriba hago una simple línea como sabemos hacer, del centro. Y sé que hay superficies, si la selecciono hago esto, ¿vale? Si selecciono una mitad, veo que hay superficies que están enteras, como las superiores. Son las que voy a recortar, para tener simplemente una mitad muy limpia, ¿vale? Entonces recorto con esta curva y hago esto. Recorto aquí, ¿vale? Y me va a quitar las que son realmente enteras. Las otras simplemente dice, los tienen que seleccionar mitad, ¿vale? Hacemos la mitad, ¿vale? Y ahí vemos lo que está pasando. Es como una sección que es mucho más visual, ¿vale? Muy visual aquí. Aquí es súper fácil de decidir lo que queremos cortar y cómo. Lo he cortado yo, está entero. Sí, hay muchas superficies que son mitades, estamos de acuerdo. Pero hay solamente las de arriba, ¿vale? Que no lo son. Esta y la que está debajo, el espesor. Entonces, por eso, para simplificar la operación, voy desde la vista superior, cojo, para asegurarme que corto todas las que son recortables, selecciono esta curva y hago una ventana aquí arriba. Y me va a recortar las que se pueden recortar. Las que son mitades, pues aunque las selecciono, las elimino. Y voy a mirar esta sección y digo, aquí está súper claro lo que tengo que hacer. ¿Vale? Es muy claro. Aquí voy a apagar esto y lo hacéis fácil. Con un poco de lógica. ¿Cómo? Pues así, mirad. Yo cojo el momento de cortar, digo, esos son eventos de corte y con esto elimino esta parte. ¿Vale? Ahora hago con estas dos otras superficies, elimino esta otra, ¿vale? Y voy aquí ver un poco lo que está pasando aquí, ¿vale? Y entonces digo, pues ahora tengo que hacer al revés, coger estos dos superficies como elemento de corte y eliminar esta parte interior, ¿vale? Y incluso algo más, cojo esta superficie aquí y elimino esta parte. Y aquí no me funciona porque he hecho cortes previos que me impiden coger y cortar este trozo, ¿vale? Lo vuelvo para atrás, no pasa nada. Pensar que funciona siempre, ¿vale? Lo voy a hacer. Esto es una de las superficies de corte, ¿vale? Y la superior también aquí. Y voy a volver a intentar cortar esta grande, ¿vale? Luego, aquí, ¿vale? Y ahora tengo que quitar este hueco aquí. Tengo que quitar este hueco aquí. Si lo veo desde la vista derecha o izquierda, en este caso, vamos a ver, en vista sombreada, en la derecha, sombreada, ¿vale? Veo que tengo que quitar algo de carne aquí, ¿vale? Esto y esto de arriba, ¿vale? Entonces hago esto. Pongo ahora estos dos elementos como elemento de corte y elimino esta parte y esta parte de arriba. Y ya tengo la pieza con un espesor constante, ¿vale? ¿Veis? Es una sección, ¿vale? Tengo una pieza con un espesor constante y ya preparada para eventualmente ser inyectada en plástico con los espartaría. A ver, déjalo así. Sí, hoy. Hasta, si queréis, os voy a hacer, para que lo entendáis mejor, la derecha, pues va a ser lo siguiente. Una superficie, si me deja, plana, que veáis cómo es la sección. Después, así. ¿Vale? Eso es la sección. ¿Ok? ¿Tenéis esto? Los dos dejo así. Sí. Pero así, hacerlo. ¿Esto cuándo lo subes? Es que me he perdido. Cuando acabamos la clase, al final del día, intentaré subir los videos. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es pensar con la cabeza y no como de los ojos. Vale, los ojos, a ver, sigo a Fred paso a paso como un patito, ahí a ver qué hace y hago lo mismo. Y me da igual como por qué y para qué. No, pensar. Es que no me lo ¿Con qué? Es que estoy hablando con varios.
igual han tapado el hueco. ¿Qué huecos? Los ladrillos, los carteles que Esto. Esto es un... ¿cómo lo harías? ¿Qué opciones hay? intenta con el bache, intenta con las curvas, intenta con barrido por los carriles. ¿Y qué te queda? Piensa lo sencillo que es. Es una superficie plana y tenemos una arista y otra arista. Transición. Y una arista plana. ¿Vale? Pongo esto antes de que se me aparezca. Claro, tiene que estar, lo he hecho antes bien. No, ya. Lo quiero decir que si tienes las piezas que no, las piezas aquí, las piezas que lavan, las cosas que no van a poder hacer. Bueno, ¿sabéis cuál es el objetivo para la semana que viene? ¿No? Acabar esto, chicos. Yo os paso el video, subo el video, pero por favor, acábalo. Yo no quiero nadie que venga con las cosas medio hechas, porque esto lo podéis hacer todos. Y simplemente entender lo que estáis haciendo, sobre todo. Escuchar un poco lo que he dicho yo, pero entenderlo, no repetirlo de forma muy matemática. ¿Vale? Esto obviamente ahora quitaré la superficie de la sección y haré la mitad, haré la simetría, ¿no? Aquí por la simetría. Entonces,